Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que estén viendo este video. Pues continuando con la clase de bioestadística, estamos entrando a la semana 23, tema que corresponde a la regresión lineal simple. Este tema lo vamos a encontrar en el libro de texto de la página 330 a la 341 del capítulo 16. Forma parte de la continuación de lo que vimos en la semana 22, que fue regresión y ecuación lineal. Prácticamente es una clase que fue organizada por el ingeniero Sergio Durini, la ingeniera Edith Reyes y mi persona. Si podemos observar aquí en la parte introductoria, pues tenemos dos diagramas de dispersión, uno positivo y otro negativo. Prácticamente la función de la correlación lineal es ver qué tan confiable pueden ser nuestros datos para poder realizar un pronóstico o poder proyectar algún evento que se tenga registros estadísticos. Dentro de la regresión lineal simple tenemos como definición, dice que cuando se estudia una relación entre dos variables en escala de intervalo de razón, es usual comenzar con un diagrama de dispersión. Este procedimiento proporciona una representación visual de la relación entre las variables. El siguiente paso suele ser calcular el coeficiente de correlación, que brinda una medida cuantitativa de la fuerza de la relación entre estas dos variables. Si tenemos el coeficiente de correlación, dice que el coeficiente de correlación fue creado por Karl Pearson alrededor del año de 1900. Describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo de razón. Se representan con la letra R, se le conoce como coeficiente de correlación de Pearson o coeficiente de correlación de producto momento. ¿Qué características va a tener el coeficiente de correlación? Si podemos visualizar, dice que se va a identificar con la letra R. Siempre la R minúscula nos va a estar representando lo que es la correlación lineal. Dice que muestra la dirección y la fuerza de relación lineal entre dos variables de la escala o de razón de intervalo. Dice que puede variar entre -1 hasta +1. Esto quiere decir de que nunca vamos a poder tener un resultado mayor a +1 o un resultado que sea más grande que -1. Entonces nosotros tenemos que considerar de que mientras más cercano esté al valor 1, más fuerza va a tener o más confiable va a poder ser nuestra correlación. Dice también de que un valor cercano a 0 indica que hay poca asociación entre las variables. Esto quiere decir de que no puede ser tan confiable los datos para poder hacer un pronóstico o una proyección. Dice que un valor cercano a 1 indica una asociación directa o positiva entre las variables. Y como se los indiqué, prácticamente mientras más cercano a 1 esté, más confiable pueden ser nuestros datos a la hora de realizar un pronóstico o una proyección. El valor cercano a -1 indica una asociación inversa o negativa entre las variables. Sabemos de que cuando es inversa o negativa va a ser decreciente, de que nuestros resultados, conforme va pasando el tiempo o la variable que estemos analizando, va a ir decreciendo, tomando en consideración siempre que la variable independiente es el valor de X y la variable dependiente es el valor de Y. Si podemos visualizar, tenemos acá la gráfica cuando R es positiva o negativa. Dentro de lo que tenemos acá, si ustedes visualizan, tenemos acá la primera gráfica que se está presentando, dice que cuando R es igual a 0, no existe correlación, y si ustedes se pueden dar cuenta, no podemos formar una recta, no tiene una secuencia de los puntos que se pueden estar trabajando. Están muy dispersos, por lo tanto, nos va a dar una R igual a 0. De ahí podemos tener cuando R es igual a 1. Si se dan cuenta, cuando R es igual a 1, los puntos de dispersión exactamente quedaron formando una línea recta. En este caso, R es igual a 1, es positivo. Tenemos también cuando R es positivo con un valor que no es exactamente
1, pero si se dan cuenta, sí forma una tendencia a una recta creciente. También podemos tener el R negativo, si se dan cuenta, vamos a tener cuando es decreciente y los puntos están formando exactamente una recta. Tenemos aquí otro ejemplo cuando R nos dio menos 0.8, pues también formó una recta, pero los puntos se están acercando a lo que es una recta dependiente negativa. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder visualizar según lo que nos den resultado a la hora de estar analizando? Pues prácticamente cuando lo estemos analizando, tenemos la fuerza de coeficiente de correlación. Dice que si lo visualizamos acá, vamos a tener los valores de cada uno de ellos. Cuando R es igual a 0, ya dijimos que no existe correlación lineal. Si tenemos un R menor o igual a 0.3, es una correlación lineal débil. Por lo tanto, al ser débil, pues no podemos confiar muy bien en los datos para poder realizar un pronóstico. Dice que cuando está entre 0.3 a 0.5, dice que es una correlación lineal moderada. Cuando hablamos de moderada, quiere decir de que los puntos posiblemente sí me puedan formar una recta. También algo que si logran visualizar, la R la tenemos en valor absoluto. Eso quiere decir de que no va a cambiar. Si tenemos un menos 0.4, digamos, como está en valor absoluto, sería igual a 0.4. Por eso está con valor absoluto, porque van a estar entre menos 1 a 1. Cuando tenemos un valor entre 0.5 a 0.8, vamos a decir de que la correlación lineal es fuerte. Y aquí ya podemos tomar que puede ser bien aceptado y confiable los datos para poder hacer pronósticos. No digamos cuando R es mayor a 0.8, va a ser una correlación lineal muy fuerte. Y cuando R es igual a 1, pues formaría una correlación lineal perfecta. Es de considerar estos criterios en un determinado momento cuando estemos trabajando los ejercicios para ver en qué intervalo pueden caer nuestros datos que estamos calculando. ¿Cuál es la fórmula? Pues prácticamente la fórmula en correlación, en coeficiente de correlación, vamos a tener la siguiente. Si se dan cuenta, identificado por la letra R. Dice que va a ser igual a n. N va a representar el total de los datos. Sumatoria de XY. Ya sabemos de que X es la variable independiente y Y la dependiente. Pues trabajamos esa sumatoria en la tabla tal y como se hizo en la regresión lineal. Después dice que le vamos a restar la sumatoria de X por la sumatoria de Y. También cálculos que se hicieron en la semana de regresión lineal, dividido dentro de la raíz del total de los datos por la sumatoria de un x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Mucho ojo, no vayan a equivocarse a la hora de ingresar sus datos, que este es sumatoria de x al cuadrado, el que les estoy señalando, y el otro es la sumatoria de x elevada al cuadrado. Esto va a estar multiplicado ahora por lo que es y. Y y tenemos de que va a ser igual a n, el total de los datos, por la sumatoria de y al cuadrado, menos la sumatoria de y elevada al cuadrado. Si se dan cuenta, pues no va a ser difícil a la hora que estemos trabajando un cálculo de la correlación lineal, porque ya lleva seguimiento a lo que es la regresión lineal simple. Después vamos a estar hablando de lo que es un coeficiente de determinación. Si lo vemos directo acá, la fórmula es coeficiente de determinación igual a R al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues el coeficiente de correlación ya calculado, lo elevo al cuadrado y este resultado me explica lo siguiente. Dice que es una proporción de la variación total de la variable dependiente y que se explica o contabiliza por la variación de la variable independiente. Se representa por R al cuadrado, ya que es el valor de R al cuadrado. Aquí, ¿qué es lo que ustedes pueden considerar?
Pues prácticamente al tener este valor va a ser un porcentaje y va a ser el resultado que tengamos de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Vamos a estar trabajando también lo que es una prueba de hipótesis en correlación lineal. Aquí tenemos la prueba de hipótesis de correlación para ρ. Dice que se debe considerar que al obtener un coeficiente de correlación R, este se obtiene según datos de una muestra. Entonces surge la pregunta, ¿el coeficiente de correlación de la población ρ puede ser 0? Para dar respuesta a esta pregunta debe de realizarse una prueba de hipótesis. El planteamiento, el estadístico de prueba y el criterio de decisión se muestran a continuación. Tendríamos prácticamente que visualizar que tenemos la prueba de hipótesis del coeficiente de correlación poblacional para ρ y tenemos acá una hipótesis nula y una hipótesis alternativa donde tenemos ρ igual a 0 y ρ no igual a 0. El estadístico de prueba va a ser igual a t igual a r por la raíz de n menos 2 dividido 1 menos r al cuadrado. Ya saben de que r al cuadrado lo conocemos como coeficiente de determinación. Con grados de libertad vamos a estar trabajando n menos 2. El criterio dice que si t es mayor a t alfa medios, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. De lo contrario, se va a aceptar la hipótesis nula. Recordemos que aquí vamos a estar trabajando siempre con el área bajo la curva y va a ser de 2 colas. Vamos a estar también trabajando lo que es intervalo de confianza. Y lógicamente del coeficiente de correlación poblacional. Dice que se puede construir un intervalo de confianza para el coeficiente de correlación poblacional según el nivel de confianza seleccionado. Se designa el valor de z de la siguiente manera. Aquí vamos a estar utilizando, que en su momento se los voy a enseñar, algo que se llama ZR. Va a ser una tabla que vamos a utilizar cómo convertir de R a Z o de Z a R. Dice que la fórmula es igual a ZR más menos Z por 1 dividido la raíz de n menos 3. Para poder encontrar el valor de Z se debe utilizar la tabla Z a R, la cual se encuentra al final de este libro en el apartado de anexos. A continuación se muestra una parte de la misma. Bueno, pues vamos a estar trabajando con el valor ZR. Aquí se muestra parte de ella. Si podemos visualizar, pues va a tener lo que es el valor de R. Tenemos desde 0 hasta 0.9 y de 0 hasta 0.9, o sea que nuestro valor llegaría hasta 0.99. Por ejemplo, si el coeficiente de correlación calculado es de R igual a 0.82, pues ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente ubicamos el 0.8, que aquí aparece una flecha que se los indiqué, y lo intersecto con el 0.2. Al intersectarlo, yo obtendría el 0.82, lo que tengo como resultado 1.15682. Entonces yo aquí ya estoy haciendo la transformación de R a ZR, que va a ser bien importante para poder sacar la prueba de hipótesis del coeficiente de correlación poblacional. Bien. La prueba de hipótesis del coeficiente de correlación poblacional dice que se debe considerar al obtener un coeficiente de correlación R. Este se obtiene según datos de una muestra. Entonces surge la pregunta siguiente. ¿El coeficiente de correlación de la población ρ puede ser igual a un valor específico? Para poder dar respuesta a esta pregunta se debe realizar una prueba de hipótesis, el planteamiento estadístico de prueba y el criterio de decisión. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuevamente mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa, solo que ahora me están dando
un rho y un rho inicial, una población inicial. Si nos damos cuenta, va a ser de dos colas porque tenemos rho igual a rho inicial y rho no igual a rho inicial. Estos datos pues se los están dando, se los va a dar en su determinado momento el problema cuando se esté trabajando, que lo vamos a ver cuando estemos realizando alguno de los incisos. Si nos damos cuenta, Z va a ser igual a ZR menos ZRho dividido 1 dividido la raíz de n menos 3. ¿Cuál va a ser nuestro criterio de decisión? Dice que si Z es mayor o igual a Z alfa medios, entonces se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, la vamos a aceptar. Prácticamente pues es lo que hemos estado trabajando de contenido, ya solamente es aplicarlo a la correlación lineal. Eso sería lo que vamos a estar trabajando durante la semana 23. Esperando que puedan darle lectura al libro de texto para poder considerar lo que les indiqué acá y puedan ejercitar sus ejercicios, los que aparecen como ejercicios resueltos y los de las hojas de trabajo. Entonces a continuación voy a grabar un video que va a ser la parte 2, donde van a hacer dos ejercicios. Voy a tomar un ejemplo de creciente y un ejemplo de decreciente. En sí van a ser estos ejemplos. El ejemplo número 1 dice que se compararon dos métodos para medir el rendimiento de 7 estudiantes de las calificaciones obtenidas en una evaluación corta en el curso de psicología. Entonces, si se dan cuenta, nos van a dar variable independiente X, variable dependiente Y, y nos dan una serie de datos. Para esta serie de datos, pues nos van a pedir, para este ejercicio que en su momento, cuando lo esté explicando, van a pedir del inciso A al inciso E, donde vamos a calcular el coeficiente de correlación de la muestra e interpretarlo, probar la hipótesis inicial al nivel de significancia del 0.10, calcular el coeficiente de determinación e interpretarlo, construir el intervalo de confianza del 90% para ρ. O sea, este 90% es el que se va a convertir en el que teníamos acá, inicial, punto 90, punto 90, para que lo tomen en cuenta a la hora que lo estemos trabajando. Y también vamos a trabajar un ejemplo decreciente. Este va a ser de más a menos, el R va a quedar negativo y va a ser un ejemplo donde dice que se tienen registros estadísticos de 6 estudiantes que aprobaron el curso de farmacología, donde se les entrevistó y preguntó sobre cuántas horas de estudios semanales le dedican y los puntos que perdieron en el curso. Nuevamente, si se dan cuenta, variable independiente, variable dependiente. Vamos a calcular los mismos incisos, solo que pueden cambiar a veces los niveles de significancia. Tenemos acá calcular el coeficiente de correlación, interpretar, calcular la hipótesis nula, ρ inicial a nivel de significancia de 0.05, calcular el coeficiente de determinación, interpretarlo, construir el intervalo de confianza del 95% para ρ y probar la hipótesis cuando ρ sea 0.90 al nivel de significancia de 0.05. Bueno, pues solo les recomiendo que le den lectura al libro de texto, no se les olvide, y trabajar por favor a la par lo que yo vaya trabajando en el pizarrón. Es un tema que no es difícil y la verdad es muy interesante porque en un determinado momento nos puede servir para proyectar alguna información que puede ser de gran importancia para alguna investigación que tengamos que hacer.